Identidad es una palabra muy usada en estos días. Constantemente escuchamos decir a nuestros líderes y gobernantes que el país le falta mucha identidad, que el enemigo de un peruano es otro peruano, que la selección peruana de fútbol no llega al mundial por falta de identidad en los jugadores que nos representan. Pero, ¿qué podemos hacer respecto a esto? ¿Cuándo nuestro país comenzó a derrumbarse y a quedarse al margen de los demás? Tengamos en cuenta algunos conceptos básicos antes de debatir sobre si hay o no hay falta de identidad y unión como nación en nuestro país y nuestra posición respecto a esto. Identidad es el sentido de pertenencia que siente un individuo a un grupo respecto a un bien intangible o material, y Estado se refiere a una forma de organización social, política, soberana sobre un territorio, y nación es el territorio conformado por un conjunto de habitantes con características similares como lengua, costumbres, etc. La identidad es importante en un Estado-nación, y según Javier Dextre, en una de sus tesis, nos habla que para lograr una sociedad en armonía y unida como nación, es necesario comenzar a sentirnos identificados con lo que tenemos en nuestro país, el Perú, como nación íntegra y conjunta. Por ello, nombraré algunas características y conceptos claros sobre la importancia de la identidad de nuestro país. La primera, la identidad nos acerca con nuestra sociedad, por consiguiente, con nuestra cultura. El racismo es un ejemplo claro de esto. Ejemplo claro, tendríamos la preferencia la preferencia de las empresas a la hora de contratar a nuevo personal. Siempre tienen una tendencia a contratar a chicos blancos, altos, de ojos azules, y con estas acciones nos alejamos de nuestra sociedad y de la descendencia de la cual provenimos. Después, nos integra un conocimiento amplio sobre la historia, sobre los mitos y leyendas de nuestras raíces culturales. Ejemplo claro es el mismo idioma quechua y sus misterios y leyendas, las costumbres que muchas veces son opacadas por el idioma inglés que desde temprano en la educación que recibimos desde pequeños siempre tiene más preferencia y nos aleja de nuestra historia y mitos, sobre todo de la cultura inca, y bueno, realza nuestra autoestima hacia la integración de nuestra diversidad cultural. Nosotros los peruanos muchas veces no nos damos cuenta de toda la abundancia que posee nuestro país, y al contrario, cuando acabamos estudios superiores queremos irnos a otro país, vivir ahí, incluso constituir una familia. Estas características sobre la importancia de la identidad nombradas podrían lograr que nuestro país no solo tenga una sociedad autoidentificada, sino lograr una nación y Estado desarrollado y competitivo. Bueno, en este caso les daré a conocer sobre la educación en la identidad. Para ello comenzaremos con una pregunta. ¿Cuál es el rol de la educación en la identidad? Bueno, la educación es un medio por donde los futuros ciudadanos y los actuales se sienten interesados, comprometidos auténticamente y responsables en contribuir a hacer más firme la identidad nacional de nuestro país y superar las amenazas que ponen en peligro nuestra identidad como nación. Precisamente, la debilidad de nuestra identidad nacional se origina fundamentalmente en la ausencia de una educación en términos antes señalados, lo que se traduce en carencia de creer en lo nuestro, de sentir realmente
el orgullo de ser peruanos. Para ello mencionaré algunas amenazas. Como primer punto tenemos los usos, costumbres y nombres extranjeros, que es cada día mayor, como por ejemplo la música. Mayormente los jóvenes están atentos a qué cantante famoso ya publicó una música nueva, la ropa y algunas festividades como son el Halloween, Navidad, entre otras. Y más nos dedicamos a ver cuándo son esas fechas y no lo que es nuestro, lo que tenemos. Hay fechas en que nosotros celebramos algunas festividades nativas del Perú. Ya. El segundo punto es la falta de respeto a los símbolos patrios y héroes nacionales. En este caso, hablando solo en el Perú, los jóvenes o los niños de la selva y de los Andes se sienten orgullosos al momento de entonar el himno nacional, mientras los estudiantes de aquí de la capital o de los colegios privados no tienen ese mismo ahínco de entonar el himno nacional. Bueno, para ello damos el segundo punto. Tome en cuenta los aspectos de desarrollo de nuestra identidad y la condición pluricultural y pluriétnica de nuestra nación. Bueno, ¿a qué se refiere con pluricultural? Esto quiere decir que nuestro país ha recibido durante los últimos años inmigrantes de otros países y por ello nuestro país se ha convertido en diversas culturas y ya no solo los nativos, o sea, dentro del Perú, lo que son, son los departamentos. Y con pluriétnica se refiere a que nosotros como país tenemos razas, diferentes razas, diferentes lenguas, pero como ya mencionamos que de otros países han llegado inmigrantes, también ellos conforman, y es por ello que debe haber un marco de respeto entre ellos y nosotros, ya que tiene el mismo valor cada lengua, cada tradición o costumbre. ¿Qué es globalización? Es un fenómeno inevitable en la historia humana que ha acercado el mundo a través del intercambio de bienes y productos, información, conocimientos y cultura. La globalización es un tema extenso que abarca en la parte de identidad, cultura, como les acabo de mencionar, pero en este caso nos vamos a centrar solo en cómo afecta a la identidad. Gracias a la invasión de productos extranjeros, sus culturas, etc., ha provocado que poco a poco la gente no se identifique con su cultura o su realidad, sino que crean que estas son mejores que lo nacional, lo que generó que las personas opten por nuevas culturas y utilicen o las apliquen, logrando que las personas del resto de los demás países nos vean que optamos por estas y piensen que somos inferiores a ellos. Según dos importantes autores como Anthony Giddens y Néstor García Canclini, menciona que la globalización ha traído consigo un conjunto de culturas híbridas como resultado de la interacción de varias culturas, identidades. ¿Y qué son las culturas híbridas? Pues básicamente es un conjunto que se refiere a una especie de reconstrucción societal y como un tipo de movimiento social
transitorio. Un ejemplo claro de esto es presentado en el libro Consumo, Cultura e Identidad en un Mundo Globalizado, cuyo autor es Uwe Ludwig, libro que trata de una pesquisa en la ciudad de Huamanga y Chusquí, una comunidad campesina de Ayacucho. Señala que Huamanga es la apacible, no es la apacible villa de la década de los 50, ni la urbe paralizada por la violencia de la década de los 80, sino que es una ciudad donde los adolescentes escuchan a Ada y los apasionados, y los veteranos a Charly García y ambos al dúo Arguedas, grupo autóctono. Bailan carnavales en el cortamonte del domingo con el mismo fedor que el rock en la discoteca la noche anterior. Concluye la investigación afirmando que Huamanga es una ciudad híbrida como segmentada. Sus pobladores han pasado en una forma rápida de su estilo de vida tradicional a uno mixto. Bueno, en este momento les voy a hablar sobre la ausencia de la identidad nacional. Bueno, la ausencia de la identidad nacional se da a diversos factores. Por ejemplo, la influencia negativa de los medios de comunicación, influencia crítica de las tecnologías masivas, el poco escaso conocimiento de nuestra cultura, de nuestra historia peruana y tradiciones populares. Bueno, en esta parte les voy a hablar sobre la influencia negativa de los medios de comunicación. La influencia negativa de los medios de comunicación han influenciado sobre la forma de actuar o de pensar de las personas. Logra modificar la forma en que los hombres conocen y comprenden la realidad que nos rodea. Bueno, a lo largo de la historia se produjeron revoluciones, grandes revoluciones de la comunicación. Cada medio aportó buenas y malos. Los medios de comunicación nos comunican, pero también, también nos retroalimentan entre el informador y el espectador. La manipulación de las consecuencias y de la ideología al actuar de la sociedad está influenciada directamente por los medios masivos de comunicación, y la sociedad adopta nuevas formas de cultura expuestas en estos como una novedad, y ahí son capaces de hacer que tu opinión y percepción sean dirigidas a un lugar específico. Pero nosotros, a pesar de tener una riqueza cultural y una riqueza cultural en nuestro país, somos víctimas del fenómeno de la transculturalización. Nos hemos dejado llevar por cultura ajena y hemos tratado de imitarlos, olvidando quiénes somos, de dónde vinimos y también nuestras raíces. En conclusión, se podría decir que no todos los peruanos tenemos un concepto concreto, preciso acerca de qué es identidad, ya sea porque en los colegios no profundizaron mucho en esta. Es por eso de que los colegios deben de empezar a darnos un concepto preciso acerca de esta, para nosotros así poder crear una buena identidad. Asimismo, también los medios de comunicación deben de motivar, concientizar en la identidad, para que cuando vengan nuevas culturas por medio de la globalización no nos afecte y no volvamos a nuestra identidad en una mixta, ya que nuestra identidad es única y no podremos cambiarla ni modificarla. Suscríbete y dale a like si quieres. Suscríbete y dale a like si quieres. Ni, no, ni, no, ni, no.